¿Qué pasó con Perú frente a Alemania? Bueno, no vamos a minimizar a Alemania diciendo de que no tuvo alguna de sus figuras, porque todo el equipo de Alemania fue bastante fuerte, bastante poderoso, demostró tener mucho más cohesión, más dinámica, mucha más dinámica que nuestra selección. Así es que estamos hablando de un equipo de bastante nivel, de bastante poderío, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de que es un equipo B ni nada, como algunos por allí lo han comentado. En sí, tiene muchos jugadores que dentro de esta generación de futbolistas de recambio que tiene Alemania están haciendo las cosas bastante bien. ¿Por qué Alemania se enfrentó a Perú? Por el respeto que se le tiene a Perú, no sé si es por eso o porque buscaban a una selección más débil para poder seguir tomando confianza y aplicar los sistemas tácticos, ¿no? Los movimientos tácticos y estrategias que los técnicos por lo general buscan que aplicar con selecciones que son más sencillas, para luego habituarse, ir escalando y aplicarlos luego con equipos del nivel al que ellos corresponden. Hoy por hoy Alemania no es el gran equipo que fue hace mucho tiempo, eso es cierto, pero está nuevamente en camino de retomar. Eso es como cuando un equipo, un club tiene una cúspide como el Barcelona y después hay un decrecimiento hasta que se renueva y vuelve a ser lo que fue. Quizá al Barcelona le tome más tiempo, pero los alemanes tienen una forma muy particular de ser, que son ampliamente técnicos y sobre todo eso muy competitivos. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? No solamente tener más técnica de la que se tiene, sino ser ampliamente competitivos. Eso por un lado, y con esto ya por ahí más o menos termino esta base del comentario. ¿Qué pasó con Perú? Bueno, pasa de que tenemos a un presidente de la federación que me parece que ha visto más por un interés que no es el que hace prevalecer a la selección como la selección absoluta, la selección mayor, como aquel equipo que se necesita que siga siendo respetado y que llegue a otros mundiales y que se respete un periodo de largo aliento en cuanto a proyectos de fútbol, como se respetó con Gareca, con la cantidad de años que tuvo, y que debió de haber continuado. Y tenemos a un técnico que no es malo, es un muy buen técnico, que es Juan Reynoso, que es súper aplicado para lo que hace, que tiene bastante conocimiento, que tiene campeonatos también logrados aquí y afuera, en México, quizá el más resaltante de todos, para un equipo como el Cruz Azul, en donde él fue jugador y que no campeonó con nadie durante mucho tiempo, pero que a nuestro parecer desde un inicio, cuando él fue nombrado técnico de la selección, no nos pareció la alternativa adecuada, por lo menos para este momento y para este tiempo. A Reynoso le gusta jugar con línea de tres. Yo no tengo nada en contra de la línea de tres. Me parece un buen planteamiento si te sobran centrales de calidad como para poder tener esa línea de tres en funcionamiento permanente. Acuérdate de que en una línea de cuatro tienes a dos centrales y si se te lesiona uno tienes varios para poder hacer un recambio con toda confianza. Pero cuando tienes tres, tienes que tener más centrales por un tema de lesiones y etcétera. Y esto demuestra una cosa muy clara, que no se ha respetado un proceso que, con todos los errores de Gareca, porque yo no soy Gareca lover, varias veces lo he criticado, demuestra que no existe una continuidad entre un proceso y el otro. Si yo quiero elevar el nivel de una selección o recomponer cosas, mantengo la línea de juego, mantengo el proyecto con un técnico de igual o de mayor nivel que el anterior, pero que siga la misma línea. O sea, lo repito varias veces para ver si cala un poco la idea. Es como cuando construyes una casa y la casa la construyes pues
muy bien estructurada desde la base, primer, segundo piso, y entonces tienes que terminar ese tipo de construcción haciéndola exactamente igual. Pero viene el albañil y te dice, no, hay que colocar, por ejemplo, no sé, ladrillo pandereta, pues, desde el tercer piso porque pesa menos, etcétera. Y eso no se tiene que usar. O sea, estamos atentando en contra de la estructura de la casa, ¿no? O como aquel albañil que dice, bueno, vamos a colocar la tubería por en medio de la columna. Y ya está, ya hice ya yo al aceptarlo y el albañil al hacerlo, pues está quitándole fortaleza estructural también a esa columna. Entonces todo se convierte en una cosa que ya no tiene mucho sentido. Y es lo que está pasando en la selección. Y que yo a Reynoso lo respeto mucho por cómo lo he visto en el estadio jugar, lo he visto en la televisión jugar, el pundonor que le puso cuando fue capitán de la selección. A mí siempre me gustó su juego más como volante que como defensa. Me parece un extraordinario futbolista, me parece un muy buen técnico. Alguna vez dije, es un técnico que se puede perfilar para ser técnico de la selección antes de que Gareca sea seleccionador de Perú. Yo no soy Gareca lover, pero sí lo puse como una alternativa hace varios años antes de que él sea técnico, como una alternativa para ser técnico de la selección porque conocía el medio y me parecía un técnico capaz para poder conseguir grandes cosas. Lo dije mucho antes, mucho, mucho antes. Y se dio, y a pesar de que yo también lo tuve como opción y lo dije públicamente, pues no dejé de criticarlo cuando cometía los errores que llegó a cometer en muchos momentos. Pero cambiar de sistema, traer un técnico que es más defensivo que ofensivo, traer a un técnico que no tiene todavía el nivel de Gareca y que se encargue de la selección, me parece desastroso cuando menos. Pero es lo que ha elegido Lozano, porque a Gareca lo paseó, literalmente lo paseó con el tema de la renovación. Personalmente yo ya desde antes de la eliminación del Mundial pasado en Qatar, yo ya postulaba el hecho de que Gareca ya tenía que dejar el mando de la selección a un técnico de un nivel superior, que es lo normal, que es lo habitual y que era lo que necesitábamos. Entonces ya vienen comentarios que hablan que no tenemos muchos futbolistas, que no sé, bueno, es totalmente cierto. Hay de dónde escoger, hay de dónde coger, pero es casi el mismo grupo. Pero ¿qué ha hecho Reynoso? Hoy día planteó mal el partido. Se le ocurrió hacer algo que no se había hecho y era colocar a 3 futbolistas en el fondo, como lo hizo Carbone, creo, en Cristal hace muchos años, y que fue un desastre. River creo que goleó a Cristal 5-2 o algo por ahí. Eh, no puedes hacer un cambio como este solo porque a ti te parece que tiene que ser. Eso se tiene que trabajar con tiempo, se tiene que hacer cierto tipo de coordinaciones con los futbolistas y elegir bien a los futbolistas. Antes de este partido dije que yo estaba viendo una selección parecida a la que tuvo José Fernández en el año 88-89 y a la selección de Popovich en su momento. Popovich sí era un gran técnico, un técnico de nivel, había campeonado en Colombia muchas veces, había campeonado en lo que hoy es la Champions, campeonó en la Copa Intercontinental, acuérdense del Estrella Roja con el equipo que campeonó Popovich, pero aquí nadie lo entendió, fue un desastre. Su equipo tuvo momentos y pasajes en los que Perú jugaba más o menos asociadamente bien, etcétera, pero perdíamos por goleada, ¿no? Y la selección de José Fernández no tenía sentido, o sea, era un equipo que jugaba por jugar y estaba ahí de momentos, nos emocionaba, y si no fuese porque tapaba Purizaga, nos goleaban. Entonces, estamos hablando de que el equipo involucionó mucho. Vemos ese juego en la selección. La gente se puede emocionar por el segundo tiempo de Perú contra Alemania, pero Alemania había hecho cambios y Perú había vuelto a la línea de 4, por eso es que se defendió mejor. Pero la cuestión es, ¿cómo vas a colocar a Tapia de líbero?
¿Cómo vas a colocar a Tapia de líbero? Es cierto, destacó. ¿Por qué? Porque Tapia es un muy buen jugador y antes también ha jugado de defensa. Es más, en Holanda, bueno, en Países Bajos, Neerlandia, como quieran llamarse los habitantes de ese país, y con todo derecho, lo digo así porque es una confusión total para muchos, aunque hace muchos años también se les viene llamando así en Europa, pero aquí no. Este, ha jugado, lo hicieron jugar de defensa. Y Tapia es bueno, pero el problema es que estaba tan desorganizada la defensa que era como ver a un batallador buscando que hacer algo y no podía. Destacó, por supuesto, un poco, sí, pero, vamos, tenías a Araujo y a Abraham a los costados. Personalmente me gusta más cómo juega Araujo que Abraham. Pero los dos se desorganizan si no tienen a un líder ahí. Y peor aún si están jugando con un sistema que no han jugado y que seguramente solo han practicado en los entrenamientos. Reynoso no sé qué tiene en la cabeza para manejar este tipo de cosas. Ojalá le vaya bien más adelante si quiere hacer su línea de tres. Yo lo digo por el bien de la selección, no por Reynoso, ni por los futbolistas que estén elegidos para este momento. Yo quiero que le vaya bien a la selección, pero el tema no es ese. El tema es que Reynoso todavía no está para ser técnico de la selección. Y tampoco era el momento para hacer un cambio hacia abajo, sino teníamos que hacerlo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? El equipo defensivamente se desorganizó. En la televisión yo escuchaba los comentarios súper desacertados, como es la mayoría de veces, en contra de Marcos López. Marcos López, ¿cuándo ha jugado en esa posición? Marcos López es un futbolista que se proyecta poco. Y cuando se proyecta lo hace bien, pero que es un futbolista que tiene mucha más marca. Pero juega junto a la defensa. Y esta vez lo teníamos varios metros adelantados y abierto. Y Marcos López muchas veces terminó de central y no de lateral. ¿Por qué? Porque la defensa no estaba presente. Porque por el lado de Abraham fue una puerta abierta y nadie le dijo nada. Y era López el que pagó pato de los desaciertos de Abraham. Abraham, y lo hemos dicho muchas veces, Abraham simplemente se descoordina completamente si no tiene a un líder de mando a su costado. Y ese líder de mando, cuando Abraham respondió aplicadamente sin ser un gran defensa, fue Zambrano. Yo no sé por qué Zambrano lo tuvo en la banca Reynoso, porque está teniendo ritmo de juego, porque impone respeto, porque conoce el juego alemán, por N razones. Necesitábamos un líder abajo. Y ese líder, pues no fue Tapia, no fue el líder de esa defensa, no supo cómo organizar esa defensa, porque tampoco conoce la función de estar en una línea de tres. Entonces, desde allí comenzó el error de Reynoso, ¿no? Si quieres colocar a Advíncula de carrilero, coloca a alguien que sepa apoyarlo, porque si no Advíncula, ¿qué va a pasar? Va a correr para ir detrás de la pelota y se va a parar, como hace mucho tiempo viene haciendo. ¿Por qué en el Boca sigue corriendo como loco? Porque tiene a quien lo apoye. Pero aquí en la selección se aguanta, se aguanta, se aguanta. Entonces, ¿para qué tenemos un futbolista tan rápido si no va a explotar su velocidad? No tiene sentido. Y lo ponemos más adelantado cuando lo que él necesita es salir corriendo desde abajo, no correr desde la media cancha para arriba. Entonces, no aplica para ese tipo de sistema. Los jugadores de la selección no tienen las características técnico-tácticas para ese tipo de funciones. Colocas a Cartagena, que juega bien, junto con Aquino, de una manera casi inédita porque ya han jugado juntos, me parece, no estoy tan seguro. Teniendo un Tapia que los pones más abajo. Después cuando sube Tapia ya no sabes muy bien qué hacer con todos los demás. Y Aquino con Tapia ya está demostrado, no se entienden. Aquino es muy bueno, pero no puede jugar con Tapia. O sea, el juego de los dos es para el mismo puesto con diferentes características de fútbol. Y no los puedes colocar. Entonces, Yotun, que hacía en la banca, no entiendo qué hacía. A mí no me gusta mucho Yotun como lateral izquierdo, no me gusta tanto como volante, pero es más efectivo. Hay que aceptarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y Reynoso no sé para qué lo puso en la banca. O sea, Zambrano, Yotun, no entiendo por qué estuvieron en banca. Sinceramente, no entiendo. Y bueno, la selección tuvo una volante de contención tan abierta como su defensa en un principio,
a pesar de los esfuerzos de Cartagena y de Aquino. Y más adelante, no entiendo la razón para colocar a Christopher González a Canchita, que yo siempre lo he visto como un buen futbolista, pero lo veo como una pieza de recambio más. Es un futbolista que no llegó a consolidarse donde debió de haberse consolidado, o sea, más arriba. Me refiero a tener el nivel que nunca llegó a tener. Fue un futbolista promesa que no decayó, fue bueno siempre, pero que no explotó como futbolista. No sé por qué, pero simplemente no explotó y ya no va a explotar. Entonces, es una pieza de recambio, es una opción más del equipo, pero titular no es, pues. O sea, no es menospreciarlo, es simplemente decir, ok, este muchacho llega hasta este tope y no va a rendir lo que en su momento Gareca quiso que rindiera y lo que ahora Reynoso quiere que rinda, ¿no? Esto demuestra que para la selección Cueva solo hay uno y que ahora está bien. Me parece bien que Reynoso no lo haya convocado porque no tiene fútbol hace buen tiempo. El único que lo hacía sin fútbol era Gareca y a veces le respondía y a veces no, y a veces por minutos. Entonces es un albur y está bien que Reynoso en ese caso sí pruebe a algunos futbolistas, pero pruebe futbolistas y no coloque a, a jugadores que no van a rendir como Canchita de titular en ese momento. Totalmente desaparecido Canchita. Estuvimos jugando con 10, si es que solo hablamos de él. Carrillo intentó hacer lo suyo, pero no tenía con quién asociarse. ¿Qué vas a hacer? Y encima colocaron otra vez a La Mochila como delantero. Entonces, hemos jugado con 9. Hemos jugado con 9. Por eso nos metieron 2 goles. Pero por errores infantiles de Reynoso, por querer implementar pues un estilo que a él le gusta. O sea, lo inteligente en realidad es seguir jugando como se jugó con Gareca, pero mejorarlo. Pero no hizo eso. En el segundo tiempo y por momentos cuando se veía ese fútbol asociado de la selección, nos pareció ver de nuevo a la selección de Gareca. Pero es porque los jugadores están acostumbrados a ese juego, porque saben cómo desarrollarlo y los automatismos comienzan a fluir. Pero no puede ser permanente y ya no es consistente. ¿Por qué no es consistente? Porque simplemente pues ya no está Gareca para que les diga qué tienen que hacer. Está Reynoso para, no sé, tratar de destruir ese sistema. Yo le diría a Reynoso no vuelvas a convocar nunca más a Ruiz Díaz, pero yo no digo que Ruiz Díaz sea malo, siempre he dicho que es un buen futbolista, pero me gusta más en otra posición y no en esa de centro delantero, que es un jugador que como centro delantero está ahí en la jugada, marca la jugada, llega al punto donde tiene que llegar, pero es enano. O sea, no va a rendir contra defensas de 1,90 m, 1,80 m y tantos, 1,90 m y tantos. No va a rendir. Por más que esté cerca la jugada, le va a faltar pierna, le va a faltar estatura, le va a faltar potencia para el salto, le va a faltar masa física. De repente él puede resaltar en un fútbol como el estadounidense, que es muy inocente todavía, en donde te jalan marcas y tú puedes pasar, o sea, hasta el patio de la casa y hacer el gol, ¿no? Entonces, para un futbolista con la característica de Ruiz Díaz, ese fútbol es sencillo y puede ser goleador. En México fue distinto. No tenían el centro delantero, lo colocaron a él y le dieron todas las pelotas para que él haga gol, que es muy distinto al sistema que tiene Perú. Entonces, por eso es que no resalta, pues. Y no va a resaltar más. O sea, es un futbolista que va a seguir haciendo goles en los clubes en donde esté seguramente. Le va a ir bien, porque digo, no es un mal futbolista, es un muy buen futbolista. Pero para la selección ese no es su puesto, pues. No aporta nada. Y hace tiempo no aporta nada. Yo no sé por qué Reynoso le volvió a abrir la puerta a Ruiz Díaz. No tengo la menor idea qué pasó por su cabeza, pero sinceramente no es el futbolista que necesitamos. Y hay otros más que no deberían de estar convocados, pero ya se respeta la decisión del técnico. Lo cierto es que insistir con Ruiz Díaz es, no sé, ya volver a votar por Castillo, pues algo así, ¿no? O sea, en algún momento de chiripa algo pasará, pero no por una cuestión de características, de capacidades y también del mismo juego de la selección.
Solamente el ingreso de la Padula generó mm, una sensación de peligro en el área alemana y se sintió. La Padula no pudo hacer ni un remate directo, pero estaba tan metido que los futbolistas alemanes simplemente tuvieron que variar un poco su sistema defensivo. Se activaron, pues tuvieron que activarse, porque no estuvieron activados con Ruiz Díaz, que es fácil de marcarlo. Y en el caso de la Padula no, pues es un jugador con otro tipo de características, que lleva peligro, que supo jalar marcas, que supo abrir un poco esa defensa, y por eso es que también Perú pudo desarrollar un juego asociado que no es de la era Reynoso, pero que también fue inefectivo, pues. Fue inefectivo porque, sinceramente, cuando esto se comenzó a dar, Reynoso operó algunos cambios y el juego se acabó. O sea que, en realidad, Reynoso es como aquel político que entra al cargo, ¿no? Digamos de alcalde, y todo lo que hizo el anterior alcalde lo quiere borrar, lo quiere destruir para él implementar sus políticas. Y eso es sumamente torpe. Porque si hay cosas positivas que ya se tienen en marcha y encaminadas, se tienen que continuar y se tienen que mejorar. Eso en todo sentido. Pero en el fútbol es vital porque solo tienes 90 minutos para probarlo y no 4 años como un alcalde. Entonces aquí el tema es, nuevamente, o sea, Reynoso no era el técnico para la selección. Alemania, con un juego a, no sé, al 30-40% de dinámica de lo que ellos saben hacer, nos hizo 2 goles y nos pudo haber hecho 4 más. Literalmente nos pudo haber hecho 4 más. No lo hizo porque no quiso, no lo hizo porque estuvo Galese, no lo hizo porque el Perú mejoró con línea de 4, dejando de lado la línea de 3 que tosudamente Reynoso quiere implementar. Bueno, pues aquí el principal responsable ha sido Lozano, es Lozano. El segundo responsable es Reynoso porque, bueno, pues, ¿quién le hace entender a un técnico que tercamente quiere hacer algo que no ese es el camino? Ojalá la selección le vaya bien, ojalá que Marruecos no nos meta más de 2 goles. Marruecos, supongo que la velocidad y la dinámica que tiene la va a aplicar contra Perú y ojalá que se recupere Perú de esto y Reynoso no se le ocurra meter a San Pedro de los Palotes para que juegue en la selección y no demuestre nada y nos sigan ganando. Pero lo cierto es que el equipo de Reynoso no jugó a nada. Dentro del sistema que Reynoso quiso aplicar, no jugó a nada. Y no porque los chicos no solo no estén acostumbrados, sino porque no es ese el camino. No es ese el camino. O sea, Reynoso está plenamente equivocado en eso. Y si es tan inteligente como creemos que es, él simplemente tiene que darse cuenta que tiene que continuar el proceso que ya dejó Gareca encaminado. Va a costar retomarlo un poco, sí, pero va a costar menos que implementar su sistema. Repito, reitero y con esto finalizo. No era el momento de Reynoso en la selección. Pero si seguimos teniendo a Lozano como presidente de la selección, prepárense porque vamos a seguir involucionando. Parece que este señor está operando la selección como lo operó Burga y parece, digo, ¿no? No lo voy a comparar, no voy a decir lo que mucha gente dice con calificativos, etcétera, pero es lo que nos trae a colación y al recuerdo de cómo se manejaron las cosas en ese periodo. Es una lástima, pero mientras no se cambie el sistema de las bases que hay en la Federación Peruana, que se implementó en la época de Delfino, si no me equivoco, pues obviamente vamos a seguir con este mismo problema, pasen y pasen los presidentes de la Federación. Tampoco debería de permitirse elecciones con lista única, pero lamentablemente todo esto tiene que ver con el tema FIFA. Si eso no cambia, y si no se gestan mejores dirigentes, vamos a seguir con este tipo de problemas. Y la verdad es que es atractivo pues, ser presidente de la Federación Peruana. Es bien atractivo y por varias razones. Pero sí, la selección nos dejó claro que con Reynoso como técnico vamos a seguir retrocediendo. Fuera de que algunos partidos quizás sean interesantes, no se va a alcanzar lo que se alcanzó con Gareca. Estoy
muy seguro de que no vamos a clasificar al siguiente mundial si Reynoso se queda como técnico. Siempre voy a terminar con ojalá me equivoque, porque yo quiero lo mejor para la selección. Y porque a pesar de que Reynoso está equivocado y que no es su momento, lo respeto como técnico, lo he valorado mucho como futbolista y siempre me pareció un tipo bastante centrado en lo suyo. Así es que no es la crítica ácida que podríamos dar de un técnico que de repente no sea respetable y no sea valorable como Reynoso sí lo es. Así es que prepárense, porque llegó el equipo Rocket, prepárense para los problemas. Eso es lo que está pasando con la selección. Y veremos pues qué ocurre en los demás partidos. Pero por ahora estamos hechos. Ya nos vemos.